Las arpías eran bellas, alocadas y crueles. Con su mirada dura como la piedra, sobrevolaban el bosque buscando a alguien a quien sacarle la sangre con sus afiladas garras. Pero ni siquiera el temor a las arpías conseguía alejar a Roña de los senderos y de los lugares del bosque donde transcurría su vida solitaria. Sí, allí estaba sola, pero no echaba de menos a nadie. ¿A quién iba a echar de menos? Sus días estaban llenos de vida y de felicidad, aunque pasaran tan deprisa. El verano ya había terminado y había comenzado el otoño. Las arpías enloquecían aún más a medida que avanzaba el otoño. Un día persiguieron a Roña por el bosque hasta que llegó a sentir que realmente estaba en peligro. Cierto es que era veloz como un zorro y que conocía todos los escondrijos del bosque, pero las arpías la persiguieron sin descanso y ella oyó sus estridentes chillidos. ¡Jo, jo, bonita pequeña humana! ¡La sangre va a correr! ¡Jo, jo! Se zambulló en la laguna y la cruzó bajo el agua hasta llegar al otro lado. Luego corrió a esconderse debajo de un tupido abeto, y desde allí oía cómo las arpías la buscaban chillando con furia. ¿Dónde está esa pequeña humana? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ven que te arañaremos y te despellejaremos. Correrá la sangre. ¡Jo, jo, jo! Roña se quedó escondida hasta que las vio desaparecer por encima de las copas de los árboles. Ya no tenía ganas de estar más tiempo en el bosque, pero todavía faltaban muchas horas para que llegara la noche y para escuchar la canción del lobo. Y se le ocurrió que había llegado el momento de hacer lo que llevaba planeando desde hacía tiempo. Subiría a lo alto del castillo y tendría cuidado de no caerse por la grieta del infierno. Había oído contar muchas veces cómo el castillo de Matis se partió en dos la noche en que ella nació. Matis nunca se cansaba de contarlo. Rayos y truenos, qué estruendo, tendrías que haberlo oído. Pero por supuesto que lo oíste, cuando aún eras una infeliz criaturita recién nacida. ¡Bam! De repente tuvimos dos castillos en vez de uno, con un abismo en medio. Y nunca olvides lo que te he dicho, procura no caerte por la grieta del infierno. Y eso era exactamente lo que iba a hacer. Era lo mejor que podía hacer mientras las arpías volaban enloquecidas por el bosque. Había estado en la azotea muchas veces, pero nunca se había acercado al peligroso precipicio que se abría tan de repente sin ninguna protección. Reptó hasta el borde para asomarse al abismo. ¡Uf! Era peor de lo que había imaginado. Cogió una piedra suelta de las que había en el borde y la dejó caer, y se estremeció cuando oyó su impacto al llegar al fondo. Era un sonido seco y lejano. Sí, había que tener cuidado de no caerse por aquel profundo abismo. Pero la grieta que separaba las dos mitades del castillo no era muy ancha. Con un buen salto seguramente se podía pasar al otro lado. Pero ¿quién iba a hacer tal locura? Aunque quizá fuera una buena manera de aprender a tener cuidado y de practicar como solía hacer. Entonces levantó la mirada, buscando el mejor lugar desde donde saltar, y vio algo que por poco no la hizo caer de la sorpresa por la grieta del infierno. Un poco más arriba, al otro lado del abismo, había alguien sentado. Era más o menos del mismo tamaño que ella, y balanceaba las piernas sobre la grieta del infierno. Roña sabía que ella no era la única niña que había en el mundo, solamente lo era en el castillo de Matis y en el bosque de Matis. Lobis le había dicho que en otros lugares habían muchos niños, y de dos clases, los que serían como Matis cuando crecieran y las que se convertirían en una Lobis. Roña sería una Lobis, pero presentía que el que estaba allí con las piernas colgando sobre la grieta del infierno se convertiría en un Matis. Él todavía no la había visto. Roña lo miraba y se rió por dentro porque él estuviera allí.